Así como fumaba, Jacinto atesoraba libros. A fin de tener ordenados y clasificados los libros que sumaban decenas de miles de ejemplares, fue necesario que construyera un edificio en la parte sur de la Circasiana, ya que el acervo crecía con todas las publicaciones a las que estaba suscrito, aquellas que intercambiaba y las que compraba a través de sus agentes en América y Europa. El interior era íntegramente de madera de cedro. El primer piso se comunicaba con el segundo por unas escaleras que conducían a un corredor que rodeaba todo el ámbito y de cuyas paredes pendían 14 lienzos en los que Camilo Egas idealizaba al indígena, dignificándolo, estilizándolo. Aunque de esa biblioteca tengo un recuerdo vago, la oscuridad del largo y angosto túnel que servía de unión con la casa me obsesionaba por el miedo que me producía cruzar ese húmedo pasadizo que, según pensaba, podía servir como escondite o también como un medio de escape en caso de que por el jardín irrumpieran súbitamente los malos, enmascarados y blandiendo sus espadas para capturar a cualquiera que, como yo, había cometido una travesura y por eso había hallado refugio en sus entrañas. Sin embargo, su construcción tuvo un objetivo menos novelesco: evitar que Jacinto, en ese Quito tan lluvioso como era el de la época, se mojara en su constante tránsito de ida y de vuelta entre la casa y la biblioteca. Todo ese ambiente era demasiado sombrío para un niño como yo, que no entendía cómo los libros podían iluminar la inteligencia y se limitaba a jugar entre los estrechos pasadizos de las estanterías sin otra preocupación que la de no ser encontrado por su compañero de aventuras. ¿Cómo Manolo y yo podíamos saber que muchísimos de esos ejemplares viejos y pesados que allí reposaban eran un verdadero tesoro? Y además, ¿qué sabíamos de incunables o ediciones príncipes? ¿Qué podíamos entender de la colección de mapas, de manuscritos, de correspondencia, de documentos que venían desde los albores de la colonia? ¿Qué de la cantidad de copias obtenidas en los archivos de Indias, en el Museo Británico, en la Biblioteca Nacional de Madrid o en el Escorial? ¿Y qué de la colección de clásicos griegos, latinos, españoles y franceses, y de un vasto repertorio sobre arqueología, etnología, historia del arte, geología, geografía, antropología social, lingüística y ciencias naturales? Solo habíamos comprobado que del cuidado de esos miles de libros se encargaba el señor Eliseo Murillo, quien había acompañado durante muchos años a Jacinto en su función de bibliotecario. Íngrimo como estaba allí adentro, de alguna manera se alegraba de nuestra compañía, con tal de que no cogiéramos nada ni desordenáramos su mundo perfecto, en el que cada volumen ocupaba un puesto establecido con rigor. Era largo y pálido el señor Murillo, y era el único que podía autorizar el ingreso a algún estudioso que quería consultar algo en la biblioteca, aunque para eso Murillo pedía previamente los datos del solicitante y, basado en su propio criterio, veía si éste clasificaba para acceder a su recinto. Como las negativas eran más numerosas que las aceptaciones, la biblioteca ganó fama de inaccesible. El señor Murillo administraba su poder a discreción y lo ejercía sin contemplaciones. Sus negativas no tenían apelación a ese reino en que él era el único juez. Igual que Jacinto, fumaba mucho el señor Murillo y también tomaba varias tazas de café. A las 5 de la tarde, y después de volver a colocar en las estanterías algunos de los libros que había sacado para limpiarlos meticulosamente, se ponía su abrigo de paño negro y su sombrero y desaparecía hasta la mañana siguiente. Tenía las uñas un poco largas el señor Murillo, pero impecablemente limpias, menos la del índice de la mano derecha, que lucía amarillenta por la nicotina. Tosía bastante y tenía una joroba que, aunque no era muy pronunciada, daba a su figura un cierto aire misterioso. Para los niños,
todos los jorobados pasan la vida urdiendo en secreto sus crímenes, venganzas, maldades, menos el señor Murillo, que era un jorobado bueno, tal vez porque no era suficientemente jorobado. Cuando hablaba le bailaba un poco la dentadura y por eso a nosotros nos gustaba que hablara, porque creo que él se daba cuenta, porque muchas veces contestaba nuestras preguntas con monosílabos, mientras nosotros pensábamos que la inquietud que le habíamos planteado merecía una larga perorata, la cual, ante nuestro desencanto, no llegaba. Un día le preguntamos cuál era ese libro enorme que estaba limpiando y él nos dijo una frase en un idioma que no entendimos y que él nos explicó que era latín. O sea, es el mismo idioma en que se da la misa, le dijimos. Y él nos dijo que sí, y cuando le preguntamos si él podía dar misa, nos dijo que no, y cargó el libro, que se veía que era pesadísimo, subió a una escalera y lo colocó en la parte alta de la estantería, ante nuestro pasmo, porque creímos que iba a caer y morir aplastado por el libro. Pero no se cayó.